Hay una carta que circula en silencio entre los pasillos del poder eclesial. No fue publicada en ningún medio oficial. No fue leída desde ningún púlpito. Y sin embargo, las pocas copias que han llegado a manos de fieles y analistas han generado un debate tan profundo, tan incómodo, que muchos prefieren simplemente no hablar de ella. Esa carta fue escrita por un hombre que ya no tiene cargo oficial dentro de la institución más antigua del mundo occidental. Pero lo que dice en esa carta, cada línea, cada palabra, no puede ser ignorado. Porque si lo que plantea es correcto, entonces la Iglesia Católica no enfrenta una crisis desde afuera. La enfrenta desde adentro. Y lo peor, según él, es que muchos de quienes debían advertirlo, eligieron callar. Esto no es un rumor. Esto no es especulación de redes sociales. Esto es el testimonio documentado de un obispo consagrado que decidió, con plena conciencia de las consecuencias, romper el silencio. Y hoy, vamos a analizarlo todo. ¿Quién es? ¿Qué dice? ¿Por qué fue removido de su cargo? Y, lo más perturbador, porque sus palabras parecen encajar, con una precisión casi cinematográfica, con una profecía que fue pronunciada hace 4 siglos en una ciudad de Ecuador que pocos conocen. Si eres de los que creen que en la Iglesia todo está bien, este video va a incomodarte. Y si eres de los que ya sentían que algo no cuadraba pero no sabían cómo nombrarlo, entonces lo que viene a continuación te va a dar un lenguaje para ese malestar que llevas tiempo cargando. Quédate hasta el final, porque la revelación más impactante no está en los primeros minutos. Está guardada para cuando ya tengas todo el contexto necesario para comprenderla en su verdadera magnitud. Empecemos por entender quién es el hombre detrás de esta carta, porque su historia importa tanto como sus palabras. Joseph Edward Strickland no es un rebelde sin causa. No es un comentarista de Internet. Es un teólogo formado dentro del sistema, ordenado sacerdote en 1985, con décadas de servicio pastoral en la diócesis de Tyler, en el estado de Texas. En 2012, fue el propio Papa Benedicto XVI quien lo designó como obispo de esa diócesis, un reconocimiento que, en el lenguaje de la Iglesia, equivale a una declaración de confianza máxima en su ortodoxia y en su capacidad de gobierno. Durante 11 años lideró su diócesis sin escándalos mayores, con una reputación de pastor directo, doctrinalmente firme y pastoralmente cercano a sus fieles. Pero en noviembre de 2023, ocurrió algo que muchos analistas calificaron como inusual. El Papa Francisco lo relevó de su cargo mediante un procedimiento que, según varias fuentes vaticanas citadas por medios especializados, no siguió el camino ordinario de la aceptación voluntaria de renuncia. Strickland no renunció. Fue removido. La distinción es importante porque en el derecho canónico, la remoción forzosa de un obispo es una medida que la historia reciente de la Iglesia puede contar con los dedos de una mano. Muchos se preguntan si detrás de esa decisión había algo más que simples diferencias administrativas. ¿Fue una sanción por hablar demasiado claro? ¿O fue precisamente su remoción lo que le liberó la voz para hablar sin restricciones institucionales? Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que desde entonces, Strickland ha hecho algo que pocos obispos en ejercicio se atreven a hacer: hablar con nombre, con apellido, con cargo y con consecuencias. Y la carta que vamos a analizar hoy es, quizás, el texto más articulado que ha producido desde aquella remoción. Un texto que no está dirigido a los medios, no está dirigido a los fieles de a pie. Está dirigido, específicamente, a sus hermanos en el episcopado, a los obispos del mundo entero. Y el hecho de que haya decidido dirigirse a ellos, y no al pueblo, dice algo muy preciso sobre donde él percibe que está el problema. La carta comienza con una imagen que cualquier pastor reconocería de inmediato, la del centinela. En la tradición bíblica, el centinela es aquel puesto en la muralla para vigilar el horizonte y alertar al pueblo cuando se acerca el peligro. No es un guerrero, no es un juez. Es un observador cuya única obligación es ver con claridad y hablar con verdad, independientemente de si su advertencia es bien recibida. Strickland abre con esta imagen no por casualidad. La usa como una declaración de posicionamiento: yo no vengo a atacar, vengo a advertir. Y si esa advertencia incomoda, el problema no es el centinela, sino la amenaza que describe. Lo que sigue en la carta es una enumeración que, leída en voz alta, suena casi como un diagnóstico clínico. Strickland describe una confusión que, según él, no es accidental ni superficial. Habla de una nebulosa doctrinal que se ha instalado en el centro mismo de la enseñanza eclesial, confusión sobre qué puede cambiar y qué no puede cambiar en la doctrina, confusión sobre la naturaleza de la misericordia, sobre el rol de la obediencia, sobre lo que constituye el pecado, sobre la esencia misma de la liturgia. Cada uno de esos puntos no es una queja abstracta. Es una coordenada específica que cualquier teólogo, cualquier sacerdote,
cualquier fiel informado puede ubicar en los debates que han sacudido a la Iglesia en la última década. Y aquí es donde el texto se vuelve especialmente incisivo. Porque Strickland no se detiene en describir la confusión. Se pregunta, con una franqueza que resulta casi brutal, porque la enseñanza clara parece haber sido sustituida, sistemáticamente, por una ambigüedad que él califica como cuidadosamente calculada. Esas dos palabras son devastadoras. Calculada, no accidental, no producto de torpeza intelectual. Calculada. Lo que sugiere, sin afirmarlo directamente, es que la ambigüedad no es un error de comunicación, sino una estrategia deliberada. Una opción tomada con plena conciencia de sus efectos. Y si eso es cierto, si los registros del debate interno confirman ese patrón, entonces estamos ante algo cualitativamente distinto a una simple crisis de gestión institucional. Si te parece que esto ya es fuerte, detente un momento, porque lo que viene a continuación en la carta es donde Strickland toca el nervio más sensible de todo el debate litúrgico de los últimos años. Habla del altar, del silencio, del asombro, y de su desaparición. Describe, con una melancolía que se percibe incluso en la escritura, como la sacralidad del espacio litúrgico parece haberse evaporado en muchas parroquias del mundo occidental. El silencio que permitía la contemplación ha dado paso a una informalidad que, según él, transforma el altar de lugar de sacrificio a simple escenario de encuentro comunitario. Y esta no es una queja estética, es una afirmación teológica de fondo. Si el altar deja de ser percibido como el lugar donde ocurre algo trascendente, la fe que se construye en torno al también cambia de naturaleza. Lo interesante aquí es que Strickland no condena a nadie específicamente. No señala con el dedo a ningún prelado, a ninguna reforma en particular. Trabaja en el terreno de los efectos. Esto es lo que estamos viendo. Esto es lo que está ocurriendo en los templos, en las familias, en las conciencias de los fieles. Y luego hace una afirmación que muchos temen pronunciar en voz alta. Cuando el sentido de lo sagrado se disuelve, la fe no solo se transforma, se debilita. Y una fe debilitada no es simplemente una fe diferente. Es una fe que ya no puede sostener lo que se le pide que sostenga en momentos de crisis existencial. Para entender la magnitud de lo que dice, necesitamos dar un paso atrás. Hay un antecedente reciente que Strickland no menciona por nombre en la carta, pero que flota entre líneas como una sombra. A finales de 2024, en el contexto del jubileo, se produjo un evento que sacudió a comunidades católicas en todo el mundo, una peregrinación organizada por colectivos LGBT que incluyó el paso por la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, seguida de una celebración eucarística en un recinto adyacente. Más de 1000 participantes, cobertura mediática global, y un silencio institucional desde las instancias vaticanas que muchos interpretan como una forma de consentimiento tácito. Strickland, junto a otros 3 obispos, realizó un acto formal de reparación pública ante ese evento. No fue un gesto espontáneo, fue un acto litúrgico deliberado, con toda la carga teológica que eso implica. Y fue esa decisión, entre otras, la que muchos analistas señalan como el punto de no retorno en su relación con las autoridades romanas. ¿Por qué importa esto para entender la carta? Porque la carta no surge del vacío. Surge de un hombre que ya ha pasado por el fuego, que ya ha experimentado en carne propia lo que significa hablar cuando el entorno institucional prefiere el silencio, y que escribe no desde la comodidad del cargo, sino desde la intemperie de quien fue removido precisamente por no callarse. Eso le da a sus palabras una textura que ningún análisis puramente académico puede replicar. No habla de lo que otros deberían hacer. Habla desde lo que él mismo ya hizo, con las consecuencias que eso trajo. Ahora necesitamos hacer una pausa y colocar este análisis dentro de un contexto que probablemente no hayas escuchado en ningún otro lugar. Porque hay una voz que habló de todo esto, de la confusión doctrinal, del silencio de los pastores, del ataque a la Eucaristía, de la pérdida del sentido de lo sagrado, con siglos de anticipación. Una voz que muchos en la Iglesia conocen, pero que los grandes medios raramente mencionan. Una voz que pronunció su advertencia en el siglo XVII, en una ciudad de lo que hoy es Ecuador, y que dejó consignado un perfil de crisis eclesial que, cuando se lee hoy, produce una sensación perturbadora de familiaridad. Hablamos de Nuestra Señora del Buen Suceso, cuyas apariciones a la Madre Mariana de Jesús Torres en el convento de la Inmaculada Concepción de Quito fueron aprobadas por la autoridad eclesiástica local y han sido objeto de estudio teológico serio. Pero antes de entrar en el contenido de esas apariciones, necesitamos entender quién era Mariana de Jesús Torres, porque la credibilidad de un mensaje no puede separarse de la credibilidad del mensajero. Mariana nació en España en 1563 y viajó a América de niña como parte de un grupo de religiosas franciscanas que fundaron el primer convento de clausura en lo que hoy es Ecuador.
Desde muy joven fue reconocida por sus contemporáneas como una mujer de oración intensa y vida austera. No era una visionaria de temperamento exaltado. Era, según los registros del proceso de beatificación, que se inició formalmente en el siglo XIX, una mujer de silencio, de trabajo callado, de humildad que contrastaba con la profundidad de lo que vivía interiormente. Las apariciones que recibió no fueron episodios aislados. Se extendieron durante décadas, con un contenido que los estudiosos de Mariología describen como extraordinariamente coherente y específico. Y aquí está el punto que pocos mencionan cuando hablan del Buen Suceso: las apariciones no fueron descubiertas en el siglo XX para hacerlas coincidir con las crisis de ese periodo. Los registros originales, escritos en castellano del siglo XVII, permanecieron durante casi 3 siglos en los archivos del convento de Quito, prácticamente ignorados por el mundo exterior. Fue recién en el siglo XX cuando comenzaron a circular de manera más amplia y cuando los fieles que los leyeron se encontraron con algo para lo que no estaban preparados, una descripción de la crisis eclesial del siglo XX y XXI que resultaba, punto por punto, asombrosamente precisa. Las crónicas registran que en esas apariciones se hablaba de un tiempo en que la fe se apagaría lentamente en las almas, como una llama que pierde oxígeno sin que nadie lo note. Se describía la introducción de ideas extrañas a la doctrina tradicional, no de manera abierta y declarada, lo que habría generado resistencia inmediata, sino de forma gradual, mezcladas con lenguaje piadoso, envueltas en retórica de apertura y misericordia. Se hablaba de pastores que perderían el espíritu sacerdotal, no necesariamente por malicia, sino por una especie de erosión progresiva del sentido de misión. Y se hacía referencia explícita al santo sacramento del altar como un blanco de ataque específico, no un ataque violento y declarado, sino un vaciamiento sutil de su centralidad en la vida litúrgica y devocional. Muchos se preguntan si la coincidencia entre esa descripción cuatrocentenaria y el diagnóstico que un obispo del siglo XXI consigna en una carta privada a sus colegas es simplemente una casualidad estadística. O si hay algo más en juego. Esa pregunta no tiene una respuesta sencilla. Lo que sí puede decirse, con cierta razonabilidad, es que la convergencia de 2 análisis tan específicos, separados por 4 siglos, producidos en contextos radicalmente distintos, sin ninguna posibilidad de influencia directa entre uno y otro, merece al menos una reflexión seria. Porque las profecías, en la tradición cristiana, no funcionan como predicciones mágicas. Funcionan como mapas, describen patrones, lógicas, tendencias. Y cuando un mapa trazado en el siglo XVII parece coincidir con el territorio que estamos pisando en el siglo XXI, lo inteligente no es ignorarlo. Hay un detalle adicional que los especialistas en Mariología suelen destacar cuando estudian el Buen Suceso y que resulta especialmente relevante para este análisis. La tradición recoge que en esas apariciones se insistía en que el periodo de oscuridad tendría un límite, que no sería eterno, que vendría precedido, y esto es crucial, por la acción de individuos concretos que, en medio del caos general, elegirían mantenerse fieles. No multitudes, no movimientos masivos, individuos, personas que en la intimidad de su conciencia decidirían que la verdad vale más que la comodidad. Muchos se preguntan si Strickland no es, en su pequeña escala humana y con toda su imperfección, uno de esos individuos. La pregunta queda abierta, pero es una pregunta que merece ser formulada. Volvamos a la carta, porque hay un momento en ella que muchos consideran el más explosivo de todo el texto. Un momento en que Strickland abandona la descripción y pasa al diagnóstico. Y el diagnóstico que ofrece es, en su simplicidad, demoledor. Dice, y las crónicas de quienes han leído el texto original en inglés así lo reportan, que lo que enfrenta la Iglesia hoy no es una crisis de conocimiento. No es que los obispos no sepan lo que está ocurriendo. No es que los teólogos no tengan acceso a la verdad doctrinal. El problema, según Strickland, es una crisis de voluntad. La gente sabe. Simplemente no actúa. Detente un momento en eso. Una crisis de voluntad. En el vocabulario clásico de la filosofía moral, la falta de voluntad para actuar correctamente cuando se conoce el bien se llama acrasia. Los griegos la describían como la condición del hombre que sabe lo que debe hacer y sin embargo elige otra cosa. No por ignorancia, por debilidad, por comodidad, por miedo a las consecuencias. Y lo que Strickland sugiere es que esa condición no afecta solo a los fieles de a pie, que siempre han tenido que luchar contra ella, sino que hoy afecta a quienes están en la cúpula del gobierno eclesial. A los pastores, a quienes tienen la autoridad y la responsabilidad de hablar. Esto conecta directamente con lo que Nuestra Señora del Buen Suceso describió cuando habló de pastores que se volverían negligentes y perderían el espíritu sacerdotal. No hablaba de pastores malvados. Hablaba de pastores que dejarían de ser lo que debían ser, no por maldad deliberada,
sino por una especie de erosión progresiva del sentido de misión. Y si Strickland tiene razón, ese proceso de erosión no es solo una posibilidad futura. Es la realidad presente. Aquí necesitamos introducir una perspectiva que Strickland no menciona directamente, pero que completa el cuadro de manera significativa. Porque la crisis de voluntad que él describe no opera en el vacío. Opera dentro de un sistema de incentivos institucionales que, muchos analistas eclesiásticos sugieren, favorece activamente el silencio sobre la claridad. En el entorno vaticano contemporáneo, hablar con demasiada precisión sobre ciertos temas es una forma de marcar un blanco sobre la propia espalda. Las consecuencias para quien lo hace pueden ir desde la marginación discreta hasta, como en el caso del propio Strickland, la remoción formal. Y esa presión no es abstracta. Es sentida cotidianamente por cada obispo que sabe lo que ve pero calcula el costo de nombrarlo. Las fuentes que han tenido acceso a conversaciones privadas dentro de la jerarquía eclesiástica, y hay documentos y testimonios publicados por medios especializados en eclesial que así lo sugieren, describen un ambiente donde muchos obispos, en la intimidad, comparten la preocupación que Strickland expresa en su carta, pero donde la brecha entre lo que se piensa en privado y lo que se dice en público se ha vuelto tan amplia que ya tiene su propia gramática, el lenguaje del elogio cautivo, el aplauso por conveniencia, el silencio estratégico. Un lenguaje que los fieles más atentos perciben como ruido, pero que produce en ellos una desorientación específica, la de quien siente que algo no cuadra pero no puede señalar exactamente el punto de fractura. Y esa desorientación, ese malestar sin nombre, es precisamente lo que Strickland intenta abordar con su carta. No es un análisis académico para teólogos, es un texto escrito para hombres y mujeres que están en los bancos de las iglesias, que notan que algo ha cambiado pero no saben si lo que perciben es real o es su propia subjetividad. Y lo que Strickland les dice, en esencia, es lo que perciben es real. El problema existe. Y el hecho de que nadie lo nombre no significa que no esté ahí. Significa, simplemente, que el silencio se ha vuelto más cómodo que la verdad. Pero hay un punto en la carta que abre una pregunta que este análisis no puede evitar. Strickland aborda el tema de la obediencia. Y lo hace de una manera que, en el contexto de su propia situación, un obispo removido por el Papa Francisco resulta cargada de significado. Porque la obediencia al romano pontífice es uno de los pilares fundamentales de la eclesiología católica. Y cuando un obispo que fue removido por ese pontífice se levanta y dice públicamente que la obediencia verdadera no puede exigir el silencio frente al error, muchos se preguntan si eso no es, en última instancia, una forma de resistencia encubierta contra una autoridad que él mismo no reconoce plenamente. Es una pregunta legítima. Y Strickland la anticipa en el texto. Su argumento es que existe una distinción esencial entre obediencia y sumisión acrítica. Que el primero es una virtud que ordena la voluntad hacia el bien, el segundo puede ser, en determinadas circunstancias, una forma de cobardía disfrazada de piedad. Y que el centinela que guarda silencio cuando ve aproximarse la amenaza no es un obediente, es un desertor. Lo que hace Strickland es, en esencia, reivindicar la voz profética dentro del cuerpo eclesial como una forma de obediencia de orden superior, obediencia a Cristo por encima de la obediencia a cualquier autoridad humana, cuando esas dos obediencias entran en conflicto. Para comprender la profundidad histórica de este argumento, conviene recordar que no es nuevo. La historia de la Iglesia está llena de momentos en que figuras proféticas, desde los padres del desierto hasta Catalina de Siena, que se dirigió directamente al Papa Gregorio XI para exigirle que regresara a Roma, ejercieron lo que la teología llama el derecho de corrección fraterna. No como un acto de rebeldía, sino como un acto de amor. Catalina, siendo una monja sin cargo institucional de ningún tipo, escribió cartas al Papa con una franqueza que habría escandalizado a cualquier diplomático eclesiástico de su época. Lo llamaba Padre mío y Dulce Cristo en la tierra, y en el mismo párrafo le decía, sin ambajes, que su cobardía estaba dañando a la Iglesia. Y la historia le dio la razón. El Papa regresó. El cisma de Aviñón comenzó a resolverse, y Catalina fue declarada doctora de la Iglesia. Strickland no es Catalina de Siena. Ni pretende serlo, pero el patrón que invoca, el de hablar con verdad a quienes tienen autoridad, incluso cuando eso tiene un costo personal, tiene raíces tan profundas en la tradición cristiana que resulta difícil descartarlo como simple rebeldía. La distinción entre el profeta y el cismático no está en el tono ni en la audacia. Está en la intención, y en lo que propone. El cismático rompe. El profeta advierte para que la ruptura no ocurra. Y la carta de Strickland no llama en ningún momento a la desobediencia ni a la separación. Llama a la palabra, a la claridad, a nombrar lo que está ocurriendo para poder corregirlo antes de que sea demasiado tarde. Es aquí donde el texto se vuelve más complejo y, para muchos, más incómodo.
Porque esa argumentación, la de una obediencia superior que justifica la disidencia, puede ser usada de maneras muy diferentes. Un santo la usa para resistir la herejía. Un disidente la usa para justificar su ruptura personal. La línea entre uno y otro no siempre es fácil de trazar desde adentro. Y sin embargo, hay algo en la forma en que Strickland construye su argumento que lo diferencia de la simple rebeldía. No llama a la desobediencia. No llama a la ruptura. Llama a la palabra. A nombrar lo que está ocurriendo. A no dejar que la crisis se perpetúe en el silencio cómodo de quienes podrían hacer algo al respecto. Y aquí, casi al margen del debate teológico, surge una pregunta que es puramente humana. ¿Cuánto cuesta hablar? Strickland lo sabe. Ya no tiene diócesis. Ya no tiene el peso institucional que tenía en 2012, cuando fue designado obispo por Benedicto XVI. Tiene lo que siempre ha tenido, su conciencia, su vocación y el texto que ha producido. Y ese texto, por todo lo que hemos analizado, sigue circulando, sigue siendo leído, sigue generando debate, lo que sugiere que hay algo en él, más allá de las disputas teológicas, que resuena en algo real dentro de quienes lo leen. Una verdad que, aunque incomoda, no puede ser fácilmente ignorada. Llegamos ahora al momento central de la carta. El grito. Porque hay un punto en el texto en que Strickland abandona el análisis y pasa a la declaración personal. Y esa declaración, en su brevedad, concentra todo el peso de lo que ha escrito antes. No puedo permanecer en silencio. 4 palabras, o 5, según la traducción. Pero en el contexto de todo lo que las precede, esas palabras no suenan como una opinión. Suenan como una decisión existencial. Como alguien que ha llegado al límite de lo que la conciencia puede sostener sin actuar. Hay algo en esa frase que trasciende el debate teológico y toca algo más universal. Todos hemos vivido, en algún momento de nuestra vida, esa tensión entre lo que sabemos y lo que decimos. Entre la comodidad del silencio y el costo de hablar. A veces el escenario es pequeño, una injusticia en el trabajo, una mentira en la familia, una verdad que todos conocen y nadie nombra porque nominarla rompería el equilibrio frágil de un sistema que a todos conviene mantener. Y en esos momentos, la decisión de hablar o de callar define algo en nosotros. Define qué tipo de personas somos, qué tipo de persona queremos ser. Lo que hace Strickland en ese momento de la carta es precisamente eso, definirse. Frente a sus colegas, frente a la institución, frente a la historia. Y lo hace sabiendo, como cualquier hombre que ha pagado ya el precio de hablar, que las consecuencias no serán benignas. Que habrá quienes lo tachen de amargado, de rebelde, de incapaz de aceptar su remoción con gracia. Que el discurso oficial encontrará maneras de minimizar sus palabras o de encuadrarlas dentro de narrativas que las neutralicen. Pero habla igual. Y eso es lo que, para los que lo escuchan con oídos atentos, convierte su gesto en algo más que una postura política. Lo convierte en un testimonio. Y lo que añade a continuación es, quizás, la parte más teológicamente densa de todo el documento. Dice que fue ordenado no para crear doctrina, sino para custodiarla. No para inventar una fe, sino para transmitir la que recibió. Y que su ministerio de advertencia, el de señalar el peligro cuando lo percibe, no es una opción que puede elegir o descartar según las circunstancias. Es una obligación que asumió en el momento de su consagración episcopal. Un compromiso con las almas que le fueron encomendadas, incluyendo, por extensión, con todas las almas que la crisis que describe está poniendo en riesgo. Y si esa advertencia no es bienvenida, ese es el precio que él está dispuesto a pagar. Porque para él, el precio del silencio sería más alto. Aquí es donde muchos de quienes han leído la carta sienten que algo cambia en su interior. Porque independientemente de lo que uno piense sobre el diagnóstico específico que hace Strickland, la postura ética que describe es difícil de ignorar. La del hombre que renuncia a la comodidad del silencio porque siente que tiene información que el mundo necesita escuchar, aunque escucharla duela. Y esa postura, en sí misma, tiene una dignidad que va más allá de las disputas teológicas. Y aquí quiero pedirte algo. Una pausa de 3 segundos, para que lo que acabas de escuchar pueda asentarse. Porque lo que sigue, la conexión final entre todo lo que hemos analizado, es el punto donde este relato deja de ser una historia sobre un obispo y se convierte en una historia sobre nosotros. Sobre qué hacemos con lo que sabemos. Sobre qué tipo de testigos queremos ser en el tiempo que nos tocó vivir. Queda una pregunta por responder. Y es la más difícil de todas. Si todo lo que Strickland describe es cierto, si el diagnóstico es correcto, si la convergencia con la profecía de Nuestra Señora del Buen Suceso es real, si estamos efectivamente en uno de esos momentos bisagra de la historia eclesial que se supone que debe hacer un fiel ordinario, no un obispo, no un teólogo, no un prelado con acceso a los pasillos del Vaticano.
Un hombre o una mujer común, que va a misa los domingos, que reza el rosario, que intenta vivir con integridad su fe en medio de un mundo que la presiona por todos lados. La respuesta que da Strickland al final de su carta no es grandiosa, no es dramática, es, en realidad, casi doméstica en su concreción. Habla de volver a los sacramentos con seriedad, de exigir claridad en la enseñanza, de no conformarse con respuestas ambiguas cuando la pregunta es doctrinal, de rezar por quienes dirigen la Iglesia, no como un acto de deferencia pasiva, sino como un acto de amor que también incluye la exigencia de que cumplan su rol. Y sobre todo, habla de no ceder a la tentación de la indiferencia, porque la indiferencia, en este contexto, no es neutralidad. Es una elección. Y como toda elección, tiene consecuencias. Pero hay algo que Strickland no dice explícitamente en la carta y que sin embargo subyace a cada línea de ella y que me parece importante nombrar aquí. Porque muchos, al leer un análisis como este, sienten una mezcla de emociones que puede volverse paralizante, indignación, incertidumbre, miedo y una sensación de impotencia frente a un problema que parece demasiado grande para ser abordado desde la vida de una persona ordinaria. Y esa parálisis es, quizás, la trampa más elegante que tiende la crisis que Strickland describe. Porque si los fieles que perciben el problema deciden que no hay nada que puedan hacer, entonces el silencio que él denuncia en la jerarquía se replica en la base. Y el círculo se cierra. La tradición cristiana, y específicamente la Mariología del Buen Suceso, tiene algo que decir a esa parálisis, no desde la grandilocuencia, sino desde la precisión quirúrgica de algo muy concreto, los sacramentos, la confesión como acto de honestidad con uno mismo y con Dios, la Eucaristía como afirmación de que hay algo que vale la pena defender, la oración no como evasión sino como acto de resistencia espiritual. Strickland lo dice en otras palabras, pero el fondo es el mismo. En tiempos de confusión generalizada, la fidelidad cotidiana es el antídoto más poderoso. No porque sea glamorosa, sino porque es real. Y porque lo real, a diferencia de la ambigüedad calculada que él denuncia, tiene una solidez que el tiempo no erosiona. Las crónicas de aquellos que han estudiado en profundidad las apariciones del Buen Suceso registran un detalle que pocas veces se cita en los análisis más populares, que junto a la descripción de la crisis, la Virgen también describía una restauración. Que después del tiempo de prueba vendría un tiempo de claridad y renovación. Pero, y aquí está el detalle que con frecuencia se omite, esa restauración no vendría automáticamente. Vendría precedida por una purificación. Y la purificación, en la tradición cristiana, siempre pasa por la decisión de los individuos, por la conversión personal, por la disposición a nombrar la verdad aunque duela y a mantenerse firme en ella aunque cueste. Hay algo en esa estructura, crisis, purificación, restauración, que los que estudian los ciclos históricos de la Iglesia reconocen de inmediato. No es la primera vez que la institución pasa por momentos de oscuridad interna. No fue la primera vez en el siglo de Catalina de Siena, cuando el papado estaba dividido entre Roma y Aviñón. No fue la primera vez en el siglo XVI, cuando la Reforma protestante fracturó la unidad occidental de la fe cristiana. Y en cada uno de esos momentos, sin excepción, la restauración no vino de las cumbres institucionales. Vino de individuos que eligieron permanecer fieles cuando el cálculo racional de la conveniencia personal decía que era mejor callar, que era mejor adaptarse, que era mejor mirar hacia otro lado. Estamos llegando al final de este análisis, y lo que queda por decir es, quizás, lo más importante de todo, porque hay una pregunta que este vídeo ha ido construyendo pacientemente y que ahora puede formularse con claridad. Si vivimos en el tiempo que Nuestra Señora del Buen Suceso describió, si el perfil de crisis que ella trazó hace 4 siglos coincide con el diagnóstico que un obispo del siglo XXI plasmó en una carta a sus pares, si la confusión doctrinal, el silencio de los pastores, el ataque a la Eucaristía y la pérdida del sentido de lo sagrado no son síntomas aislados sino componentes de un mismo patrón, entonces la pregunta que cada uno de nosotros tiene que responderse es muy simple: ¿qué voy a hacer yo con esta información? Hay quienes la escucharán y seguirán adelante como si nada. Y ese es su derecho. Hay quienes la encontrarán perturbadora y preferirán buscar argumentos para descartarla. También es comprensible. Pero hay quienes la escucharán y sentirán que algo en su interior se mueve. Que el malestar que ya cargaban encuentra por fin un nombre. Que la incomodidad que les producía cierta ambigüedad en las respuestas que recibían tiene ahora un marco de comprensión. Y para esos, para ustedes, si es que están en ese grupo, la carta de Strickland no es una amenaza. Es una invitación. A despertar. A pensar. A elegir con conciencia en qué lado de la historia quieren estar. Porque los momentos de definición histórica no se anuncian con trompetas. No llegan con un cartel que diga este es el momento de actuar.
Llegan disfrazados de cotidianidad, de pequeñas decisiones, de elecciones que parecen menores pero que acumuladas conforman una postura. La postura de quien vio la crisis y decidió mirar hacia otro lado. O la postura de quien la vio, reconoció lo que era y eligió, aunque sea en el pequeño espacio de su vida personal, ser fiel a lo que creía verdadero. El obispo Strickland eligió hablar. Esa decisión le costó su cargo, le costó la comodidad institucional, probablemente le ha costado relaciones y reputación dentro de ciertos círculos de poder. Pero hay algo en su carta que sugiere que él no lo hizo calculando costos y beneficios. Lo hizo porque sentía que no hacerlo era una forma de traición, no a una institución, no a una jerarquía, sino a la verdad misma que había jurado custodiar. Y esa distinción entre traicionar una institución y traicionar la verdad es, en última instancia, el corazón de todo lo que hemos analizado hoy. Porque la institución puede equivocarse, la institución puede ceder a presiones, puede tomar caminos que se alejan de su misión original, puede producir documentos ambiguos y guardar silencios estratégicos. Eso lo ha hecho antes, y lo ha sobrevivido antes, precisamente porque en cada uno de esos momentos hubo voces que no cedieron, que pagaron el precio de hablar, y que con ese gesto, aparentemente pequeño, aparentemente impotente, mantuvieron viva la llama que luego permitió la restauración. Y eso nos deja con una imagen final que quizás sea la más poderosa de toda esta historia. La del centinela en la muralla. Solo, en el frío de la madrugada, mirando el horizonte mientras todos duermen, sin saber si su advertencia será escuchada, sin garantías de que el peligro que ve vaya a ser tomado en serio, y que sin embargo toca la trompeta, no porque sea invulnerable, no porque sea perfecto, no porque tenga todas las respuestas, la toca porque es lo único que puede hacer, porque el silencio, para él, ya no es una opción, porque ha visto algo, y lo que ha visto no puede deshacerse simplemente porque resulte incómodo nombrarlo. ¿Estamos ya en el tiempo que las profecías describieron? Esa es una pregunta que cada uno debe responder desde su propia fe, desde su propia lectura de la historia que está viviendo. Lo que este análisis sugiere, y solo sugiere, porque las verdades de esta magnitud no se decretan desde un vídeo, es que las piezas se encajan de una manera que merece atención. Que la convergencia entre lo antiguo y lo contemporáneo no puede ser descartada sin antes ser examinada con seriedad. Y que el hecho de que un hombre que ya no tiene nada institucional que ganar decida escribir estas palabras y dirigirlas directamente a sus pares, sin anonimato, sin protección, con nombre y apellido, dice algo sobre el peso de lo que percibe. Y si algo enseña la figura del centinela, es esto, que el peligro no desaparece porque decidamos ignorarlo, pero que tampoco tiene la última palabra. Porque después de la advertencia del centinela, siempre viene la decisión del pueblo. La decisión de despertarse, de tomar partido, de ser fieles a lo que se recibió, de defender lo que vale la pena defender, aunque el viento sople en contra, aunque la noche sea larga y aunque los que debían estar despiertos sigan, todavía, durmiendo. Si llegaste hasta aquí, ya tomaste una decisión. La de escuchar, la de no desviar la mirada, y eso ya dice algo de ti. Te pido solo una cosa antes de cerrar este vídeo, no lo guardes para ti. ¿Hay alguien en tu vida, un familiar, un amigo, alguien que sientes que también lleva esta inquietud sin saber cómo nombrarla, que necesita escuchar esto? Compártelo. Y si crees que el silencio ya no es una opción, deja en los comentarios una sola palabra, centinela. No necesito más que eso para saber que llegaste al final. Y que entendiste lo que estaba en juego.